En esta fórmula molecular, que ya es la segunda parte, tenemos que haber tenido bien claro lo que es la fórmula empírica, cómo obtenemos esta fórmula empírica. Para luego de haber obtenido la fórmula empírica, de ahí obtengo la fórmula molecular. Aquí realizamos otro tipo de ejercicios, no lo voy a leer todo el texto. Ustedes, cuando tengan bastantes ejercicios que resolver y tengan poco tiempo, siempre les sugiero que se basen en los datos que le dan. Ven los datos, me están dando porcentaje, me están dando el elemento, me están dando el porcentaje, me están dando el elemento. Su masa molecular experimentalmente quiere decir en la práctica, en el experimento, determinada es de 230 gramos sobre mol. Mi pregunta, ¿cuáles son las fórmulas empíricas y moleculares del succionato de dibutilo? En este caso lo que me están pidiendo es la fórmula empírica primero y luego la molecular. Pongo los datos y voy a mi primer paso. Ya les había mencionado que si ustedes suman los tres porcentajes le van a dar 100%. Entonces, en vez de poner porcentaje, van a poner gramos. Porcentaje, gramos. Y eso es lo que hacen en el primer paso. Luego van al segundo paso. Escogen cada uno de ellos, los ubican en el lado izquierdo. Y a cada uno se preguntan, en un mol de carbono, ¿cuántos gramos de carbono tengo? Siempre esto lo sacan de la tabla periódica. Van al elemento de la tabla periódica y los gramos, lo que les había señalado, escogen ese valor. En un mol de hidrógeno tienen 1 gramo de hidrógeno. En un mol de oxígeno tengo 16 gramos de oxígeno. Simplifico los gramos de carbono con los gramos de carbono que están abajo, porque esto es numerador y esto es denominador. Multiplico 62,58 por 1, este es el resultado de los dos, divido para 12 y me da esto. Asimismo hago con cada uno de ellos. De los tres valores escojo el menor para ir al tercer paso. ¿Qué me dice el tercer paso? El tercer paso me dice que hay que calcular la relación entre el número de moles de cada elemento presentes en la base de cálculo. Es decir, escogemos de los tres el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 1.74. Y a cada uno lo divido por eso. Luego de dividir me va a dar 3, 5,5 y 1. Como en las fórmulas no puede existir índice fraccionario, es decir, un decimal. O sea, no puede salirme un decimal. Fraccionario quiere decir lo mismo que decimal cuando ustedes lo transforman. Multiplicamos por 2. Después del 1 van a por este caso tienen que seguir el siguiente número entero. Después del 1 sigue el 2. Por eso multiplicamos por 2. 3 por 2 es 6. 5,5 por 2 me va a dar 11. 1 por 2 da 2. Luego vamos al siguiente paso. El paso 4. Determino la fórmula empírica del compuesto. En el compuesto hay 6 átomos de carbono, que es los 6 que tengo aquí, después de haber multiplicado por 2. Por cada 11 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Por tanto, su fórmula empírica, yo les había mencionado que escogen el carbono, el elemento del carbono, lo ubican acá abajo, ponen el valor que les dio el resultado como subíndice, luego escogen el hidrógeno, luego escogen el número, van al último elemento, lo ubican de nuevo y subíndice que es el resultado. Hasta ahí tenemos la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula molecular? No es más que uno revisa este detalle. Vemos que experimentalmente les salió 230 gramos. ¿Dónde obtienen eso? Revisamos de nuevo el ejercicio. Me está diciendo que experimentalmente, o sea, en la práctica, sumado los tres compuestos, me dio 230 gramos mol, que es lo que ubican ellos aquí. Para comprobar que este valor, que estos 230 gramos es igual, lo que es experimentalmente, lo que se da en la práctica, lo que le pesaron en la balanza es igual a lo que uno obtiene por teoría,
por los cálculos, si me sale 230 gramos, quiere decir que la fórmula empírica es igual que la molecular. Lo que hacemos para comprobar eso es ir a la tabla periódica y coger los 12 gramos, multiplicar por 6, que es la fórmula de hallar masa molar, que ustedes ya lo han hecho. Lo revisan en el material anterior, y si no, igual vamos a seguir en la otra diapositiva, van a darse cuenta cómo es la manera de hacer. Entonces cojo el 6, multiplico por 12, me da un valor, más 6 por 12, 72. El 11 lo pongo aquí, voy a la tabla periódica, en la tabla periódica voy al hidrógeno y dice que es 1. Entonces pongo el 1, todos los gramos ubícanlos en el lado izquierdo, en una columna izquierda, para que se guíen los gramos. Y el oxígeno tiene 16. Aquí tienen los 16. Luego de esto van a darse cuenta que estos valores son los subíndices, son 6, 11 y 2, que corresponde a 12 del carbono, 12 por 6 da 72, 1 por 11 da 11, 16 por 2 da 32. Si suman los tres valores, les va a dar 115, que es lo que dice el ejercicio. Si ustedes lo leen, si la fórmula molecular considera con la empírica, la masa molar debería ser 115, pero no, me dice que en la práctica me da 230. Entonces, cuando tengo esta diferencia, aquí en la experimental, en la práctica debería haberme salido 115, pero como no sale lo mismo, yo voy a una fórmula para que puedan entender lo que está abajo, que la encuentra en la página 29 del texto unificado, en lo que corresponde a la materia de química. Ponen el factor es igual al peso real, es decir, al peso que mido en la balanza, que ya me habían dicho experimentalmente que era 230, dividido para el peso calculado, que es el que nosotros calculamos, el que después de haber obtenido la fórmula empírica, es decir, esta fórmula empírica, le hallamos la masa molar y nos dio 115. Entonces, peso real dividido para peso calculado me da un factor. Este factor yo lo multiplico para esta fórmula empírica que habíamos obtenido anteriormente. Por eso ustedes tienen 2 por 6, 12. 11 por 2, 22. Y 2 por 2, 4. Y esta es mi fórmula molecular. Recuerden, la fórmula molecular y la fórmula empírica son iguales siempre y cuando yo habiendo calculado esta fórmula empírica y hago todo este procedimiento que ustedes ven aquí, que ustedes ya lo han hecho, que es determinar la masa molar, me da un valor, y si es igual a la experimental, la que yo peso en la balanza, que tengo en la práctica es lo mismo, entonces quiere decir que esta fórmula empírica es igual que la molecular. Pero como no son iguales, pues yo hago la división, obtengo esta fórmula, que la pueden revisar en la página 29, y con la práctica también se lo van a poder grabar. Muchas gracias, estimados estudiantes.